¿Cuánto tiempo, oh Yahvé?, clamó el profeta Habacuc sin respuesta, mientras presenciaba la violencia y la iniquidad que afligían a su pueblo. ¿Qué visión apocalíptica atormentó su espíritu cuando Dios le reveló la ascensión de los caldeos, una nación feroz y cruel, destinada a castigar a Judá? Únete a nosotros en la exploración de esta profecía visionaria que desafía las nociones convencionales de poder y justicia, y acompáñanos hasta el final para descubrir la respuesta divina a los interrogantes del profeta Habacuc. Iniciaremos leyendo el capítulo 1 del libro de Habacuc, versículos del 1 al 17. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Los caldeos castigarán a Judá, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Protesta de Habacuc luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahora pasaremos al análisis de estos versículos del capítulo 1 del libro de Habacuc. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 1, el cual dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. La profecía que vio el profeta Habacuc. Esta declaración es la introducción al libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Indica que Habacuc recibió una visión profética, señalando que el mensaje que sigue es una revelación divina. El uso de la palabra profecía sugiere que Habacuc fue testigo de una comunicación directa de Dios, la cual iba a ser transmitida al pueblo de Israel. Al mencionar a Habacuc como el profeta, se enfatiza su papel como mensajero de Dios, alguien que recibe y comparte revelaciones y mensajes divinos. Este título destaca su autoridad y legitimidad para hablar en nombre de Dios, llevando mensajes que pueden ser de advertencia, consuelo, corrección o esperanza.
La frase "la profecía que vio" implica que Habacuc no solo escuchó, sino que también vio el mensaje, sugiriendo una experiencia visual que acompañó la revelación. Esto puede significar que la profecía fue más que un mensaje verbal y que Habacuc tuvo visiones que complementaron y aclararon el contenido de su mensaje. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 2. El cual dice: ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? Este versículo muestra la angustia del profeta Habacuc al cuestionar la aparente falta de respuesta de Dios a sus oraciones. Habacuc clama a Dios por la violencia y el sufrimiento que observa, pero siente que sus súplicas no son escuchadas y que Dios no interviene para salvar. La pregunta ¿hasta cuándo? Expresa desesperación y un sentido de abandono, reflejando el dolor y la confusión del profeta ante la injusticia y el mal en el mundo. El lamento de Habacuc sugiere una crisis de fe, donde el profeta lucha con el hecho de que la violencia y la opresión parecen quedar impunes, mientras Dios permanece en silencio. Este versículo destaca la tensión entre la fe y la realidad del sufrimiento humano, mostrando cómo incluso los profetas pueden experimentar dudas y cuestionar el plan de Dios. La expresión "daré voces a ti a causa de la violencia" enfatiza el motivo del clamor de Habacuc, la violencia y la injusticia que afectan al pueblo. Habacuc se siente impotente ante la crueldad y la opresión y busca la intervención divina para poner fin a la violencia. Su pregunta a Dios revela el deseo de justicia y la necesidad de un cambio para restaurar el equilibrio y la paz. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 3. El cual dice: ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. De este versículo iniciaremos con esta frase. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? La pregunta que plantea el profeta sugiere que la exposición constante a la iniquidad es abrumadora y angustiante para él, afectando su perspectiva y su fe. Habacuc cuestiona por qué Dios le permite ver tanta injusticia sin intervenir para ponerle fin. La palabra iniquidad se refiere a actos de maldad y deshonestidad, mientras que molestia puede implicar opresión, violencia o angustia. Habacuc, como profeta, está llamado a ser un testigo de la realidad que lo rodea, pero esta visión de la iniquidad y la molestia le resulta difícil de soportar. El cuestionamiento de Habacuc refleja la lucha interna entre su deseo de justicia y la aparente pasividad de Dios ante el mal. La pregunta de Habacuc también puede interpretarse como un clamor por justicia y un llamado a la intervención divina. Al preguntar ¿por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia?, el profeta está expresando su deseo de que Dios actúe para restaurar el orden y eliminar la iniquidad. Esta pregunta representa un deseo profundo de ver cambios positivos y de aliviar el sufrimiento causado por la injusticia y la violencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La descripción que ofrece el profeta pinta un panorama sombrío de desorden y agresión, sugiriendo que la sociedad en la que vive se ha alejado de los principios de justicia y paz. La referencia a destrucción y violencia indica un entorno donde la violencia física y la ruina social son prevalentes. Habacuc describe un lugar donde la agresión y el daño son comunes, creando un ambiente inseguro y caótico.
This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Esto refleja el nivel de injusticia y maldad que Habacuc tiene que observar diariamente, lo cual puede ser emocionalmente abrumador. La mención de pleito y contienda subraya la presencia constante de disputas y conflictos entre las personas. Esta parte del versículo muestra que las discusiones y el desacuerdo son frecuentes, lo que contribuye al desorden generalizado. La idea de contiendas y pleitos sugiere que la sociedad está fracturada y que la armonía es difícil de encontrar. En conjunto, la visión de destrucción, violencia, pleito y contienda representa un mundo en crisis, donde la justicia y la paz parecen distantes. Habacuc, como profeta, observa este panorama con tristeza y frustración, preguntándose por qué Dios permite que estas condiciones persistan sin intervenir para restablecer el orden. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 4, el cual dice: Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Esta declaración refleja una crisis en la gobernanza y el orden social, donde la verdad y la justicia parecen haber sido corrompidas. La frase "la ley es debilitada" indica que las leyes ya no se aplican con la misma autoridad y que han perdido su capacidad para mantener el orden y la justicia. Habacuc está señalando que el debilitamiento de la ley permite que la iniquidad y la injusticia prosperen sin consecuencias. Esto sugiere un ambiente donde la corrupción y el abuso de poder son comunes, erosionando la confianza en las instituciones y en la sociedad. El juicio no sale según la verdad refuerza la idea de que el sistema judicial no está cumpliendo su propósito. En lugar de emitir juicios basados en la verdad y la justicia, los fallos parecen estar influenciados por factores externos, como la corrupción o el favoritismo. Esto puede llevar a situaciones donde los justos son castigados y los culpables son absueltos, exacerbando el sentido de injusticia en la sociedad. Habacuc, al destacar estos problemas, está expresando su frustración y cuestionando por qué Dios permite que estas condiciones persistan. La observación del debilitamiento de la ley y el fracaso del juicio resalta la necesidad de un cambio y un retorno a la verdad y la justicia. Habacuc busca respuestas y clama por intervención divina para restaurar el orden y corregir la corrupción. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc observa que el asedio y la presión de los impíos sobre los justos resultan en la distorsión de la justicia. Este asedio puede implicar persecución, acoso o influencia indebida, lo que lleva a una situación en la que la verdad y la equidad son desplazadas por la corrupción y el favoritismo. El hecho de que el impío asedia al justo muestra una sociedad donde el mal ha ganado terreno, afectando negativamente a aquellos que buscan vivir rectamente. Los impíos, que pueden tener poder e influencia, utilizan sus recursos para asediar a los justos, generando un ambiente donde la justicia se distorsiona y los justos son víctimas de la injusticia. Por eso sale torcida la justicia refuerza la idea de que la presión y el control de los impíos provocan que la justicia se vuelva parcial y corrupta. Habacuc señala que el sistema judicial está distorsionado,
lo que resulta en juicios injustos y decisiones que favorecen a los impíos sobre los justos. Esta situación puede ser abrumadora para quienes buscan justicia y rectitud, llevando a Habacuc a clamar a Dios en busca de intervención y restauración. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 5, el cual dice: Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos. Habacuc invita a las personas a mirar entre las naciones y contemplar lo que Dios está haciendo, sugiriendo que algo grande e inesperado está por suceder. Este llamado implica que la actividad de Dios puede ser percibida no solo en el contexto local, sino también a nivel global. La exhortación a mirar entre las naciones anima a salir de la perspectiva limitada y a considerar el panorama más amplio. Habacuc está sugiriendo que los eventos que se desarrollan a nivel internacional pueden ser parte del plan divino y que la respuesta a las preguntas y preocupaciones puede encontrarse en una visión más amplia. El uso de la palabra asombraos indica que lo que está por suceder será impresionante y fuera de lo común. Esto puede ser un anticipo de cambios significativos o de eventos que desafiarán las expectativas. Habacuc está preparando a su audiencia para un cambio de paradigma, sugiriendo que la acción de Dios puede ser más grande y más sorprendente de lo que ellos imaginan. En el contexto de la profecía de Habacuc, este llamado a observar y asombrarse puede ser interpretado como un anuncio de la intervención divina para abordar la injusticia y la maldad que el profeta ha estado cuestionando. Puede ser un recordatorio de que Dios tiene un plan más grande y que su acción a menudo se manifiesta de maneras inesperadas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta declaración sugiere un cambio radical y sorpresivo, algo que está más allá de la comprensión humana y desafía las expectativas. La frase una obra en vuestros días implica que el evento extraordinario ocurrirá en un futuro próximo, durante el tiempo de Habacuc y sus contemporáneos. Esta cercanía en el tiempo añade un sentido de inmediatez y anticipación a la profecía, indicando que el plan de Dios está a punto de revelarse de manera impactante. El hecho de que la gente tendría dificultad para creerlo incluso si se lo contaran sugiere que el acto divino será tan grandioso y fuera de lo común que desafiará las creencias y la lógica humana. Esta idea refuerza el misterio y el poder de la acción divina, mostrando que Dios puede obrar de maneras inesperadas para llevar a cabo su voluntad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 6, el cual dice: Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. La mención de los caldeos como agentes de la voluntad divina sugiere que Dios los usará para ejecutar su juicio y realizar su plan, posiblemente en respuesta a la injusticia y el mal que Habacuc había señalado. La frase yo levanto a los caldeos indica que Dios está activamente preparando a esta nación para un papel significativo en el cumplimiento de su propósito. Los caldeos eran conocidos por ser una nación poderosa y militarmente formidable, y su ascenso como instrumento divino implica que Dios estaba dispuesto a usar incluso a una nación extranjera y pagana para llevar a cabo su juicio.
El hecho de que Dios elija a los caldeos para realizar su plan puede ser desconcertante para Habacuc y para quienes esperan una respuesta divina de una manera más convencional. La elección de los caldeos como instrumento divino destaca la soberanía de Dios y su capacidad para obrar de maneras inesperadas, utilizando incluso a naciones aparentemente ajenas para ejecutar su voluntad. La aparición de los caldeos como instrumento divino puede ser vista como un juicio sobre las naciones que han caído en la corrupción y la injusticia. Al levantar a los caldeos, Dios está mostrando que tiene control sobre las naciones y que puede usarlas para cumplir sus propósitos, incluso si sus métodos son sorprendentes o difíciles de comprender. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. La mención de que caminan por la anchura de la tierra indica que los caldeos tienen un alcance amplio y una capacidad de moverse rápidamente para apropiarse de territorios de otras naciones. Su agresividad y determinación para poseer moradas ajenas subraya su carácter implacable y su tendencia a la conquista. La palabra cruel destaca la brutalidad de los caldeos, sugiriendo que no muestran compasión ni consideración por aquellos a quienes conquistan. Esto refleja una mentalidad despiadada y violenta, donde el objetivo es la expansión del imperio sin importar el costo humano. Los caldeos, en su búsqueda de territorio y poder, están dispuestos a usar la violencia y la crueldad para alcanzar sus objetivos. La referencia presurosa resalta la rapidez con la que los caldeos pueden moverse y conquistar, mostrando que son una amenaza seria para otras naciones. Su habilidad para expandirse rápidamente implica que tienen un ejército fuerte y una estrategia eficaz para someter a otros pueblos. Esta característica hace que los caldeos sean una fuerza poderosa y temida en la región. El hecho de que caminen para poseer las moradas ajenas muestra su intención de apropiarse de tierras y recursos que no les pertenecen. Esta acción de conquista sugiere que los caldeos buscan ampliar su dominio a expensas de otras naciones, demostrando su naturaleza imperialista y su deseo de controlar grandes áreas. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 7. El cual dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. De este versículo iniciaremos con esta frase: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. La referencia a que su justicia y dignidad proceden de ellos mismos sugiere que los caldeos establecen sus propias reglas y normas, actuando según sus propios criterios. Esta autonomía resalta que no se guían por leyes externas, sino que crean y aplican su propio sentido de justicia y dignidad. El uso de las palabras formidable y terrible muestra que los caldeos son temidos por su fuerza y capacidad para imponer su voluntad. Su carácter formidable indica que son poderosos y que su presencia es intimidante, mientras que terrible sugiere que su brutalidad y violencia generan miedo y respeto entre aquellos a quienes conquistan. La declaración de que de ella misma procede su justicia y su dignidad implica que los caldeos no se adhieren a leyes o normas externas. En cambio, se rigen por sus propios estándares y establecen su propia justicia y dignidad. Esto puede ser interpretado como una señal de arrogancia y autonomía, donde los caldeos actúan sin restricciones externas y aplican justicia según sus propios intereses. Esta autonomía de los caldeos resalta su independencia y su tendencia a actuar sin tener en cuenta las leyes o principios universales. El hecho de que su justicia proceda de ellos mismos implica que no están sujetos a límites morales o éticos, permitiéndoles actuar con crueldad y sin piedad para alcanzar sus objetivos.
Esta característica los hace peligrosos y poco confiables, ya que su justicia y dignidad están sujetas a sus propias interpretaciones y necesidades. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 8, el cual dice: Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos. Esta descripción sugiere que los caldeos son un ejército formidable, capaz de moverse rápidamente y atacar con gran ferocidad. La comparación con leopardos enfatiza la velocidad de los caballos de los caldeos. Los leopardos son conocidos por ser animales ágiles y veloces, capaces de moverse con rapidez para capturar a sus presas. Al decir que los caballos de los caldeos son más ligeros que leopardos, el versículo sugiere que la fuerza militar de los caldeos puede moverse rápidamente, permitiendo ataques rápidos y sorpresivos. La referencia a lobos nocturnos destaca la ferocidad de los caballos y, por extensión, del ejército de los caldeos. Los lobos nocturnos son conocidos por ser depredadores agresivos que cazan y atacan en la oscuridad. Al comparar a los caballos de los caldeos con estos lobos, el versículo muestra que la ferocidad y agresividad de los caldeos los hace peligrosos y letales, especialmente en la batalla. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Comparar sus movimientos con el vuelo rápido de las águilas enfatiza la agilidad y la capacidad de los caldeos para atacar con rapidez y precisión. El verbo devorar sugiere una actitud agresiva y voraz, subrayando la ferocidad con la que los caldeos conquistan y se apoderan de territorios. La frase se multiplicarán indica que el ejército de los caldeos no solo es numeroso, sino que también está creciendo, lo que refuerza la amenaza que representan para otras naciones. La multiplicación de los jinetes muestra que los caldeos tienen recursos para expandirse y aumentar su poder militar, permitiendo ataques masivos y asedios prolongados. El hecho de que vendrán de lejos resalta el alcance geográfico del ejército de los caldeos. No están limitados a una región específica, lo que significa que pueden atacar desde distancias considerables, extendiendo su influencia y control sobre grandes áreas. Esta capacidad para movilizarse desde lejos demuestra la versatilidad del ejército caldeo y su habilidad para conquistar naciones distantes. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 9, el cual dice: Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. El uso del término presa sugiere que los caldeos están en busca de botín y de someter a otras naciones, como un depredador cazando a su víctima. La idea de que el terror va delante de ella muestra que la mera presencia de los caldeos genera miedo y pavor, creando una atmósfera de intimidación y amenaza. La frase toda ella vendrá a la presa indica que la nación de los caldeos está completamente orientada a la conquista y el saqueo. El término presa enfatiza el carácter depredador de los caldeos, sugiriendo que su objetivo es apropiarse de recursos y someter a los pueblos conquistados. Esta descripción muestra la naturaleza agresiva y saqueadora de los caldeos, quienes no solo buscan el control territorial, sino también la adquisición de riquezas y poder.
La declaración de que el terror va delante de ella implica que la reputación de los caldeos precede a sus acciones. Su fama de ser una fuerza formidable y violenta crea un efecto psicológico, generando miedo incluso antes de que lleguen. El terror que va delante de ellos puede ser un arma poderosa, ya que provoca que sus oponentes sientan pánico y se desmoralicen, facilitando la conquista y el sometimiento. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y recogerá cautivos como arena. La imagen de arena transmite la idea de innumerabilidad, indicando que los caldeos capturan a tantas personas que su número es difícil de contar. La frase recogerá cautivos muestra que los caldeos no solo buscan conquistar territorios, sino también capturar a la población para utilizarla como mano de obra o para imponer su dominio. Esta práctica era común en la antigüedad, donde los cautivos se convertían en esclavos o se usaban para fortalecer el ejército del conquistador. Al comparar la cantidad de cautivos con la arena, el versículo resalta la brutalidad y el alcance de la conquista de los caldeos. El hecho de que los caldeos tomen cautivos en cantidades tan grandes muestra su agresividad y su deseo de expandir su imperio. Esta acción no solo refleja la naturaleza despiadada de los caldeos, sino también su capacidad para ejercer control sobre grandes poblaciones, consolidando su poder y aumentando su influencia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 10. El cual dice: escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. La burla que hacen de los príncipes sugiere que no solo desafían a los reyes, sino que también menosprecian a la nobleza y a los líderes que ocupan posiciones elevadas. La palabra escarnecerá indica un desprecio activo y despectivo, lo que sugiere que los caldeos no solo se rebelan contra la autoridad, sino que también la ridiculizan. Este comportamiento puede ser interpretado como una muestra de arrogancia y una actitud desafiadora, donde los caldeos se consideran superiores a las estructuras de poder establecidas. Al hacer burla de los príncipes, están cuestionando y minimizando la autoridad y el estatus de aquellos que tradicionalmente ocupan posiciones de prestigio. El acto de burlarse de los reyes y príncipes puede ser visto como un desafío total al orden social, indicando que los caldeos no reconocen la legitimidad de las autoridades existentes. Este comportamiento desestabilizador sugiere que los caldeos están dispuestos a destruir el statu quo y crear su propio orden basado en la fuerza y el dominio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Esta actitud refleja su confianza en su habilidad militar y su capacidad para superar cualquier resistencia. La acción de levantar terraplén indica la estrategia utilizada por los caldeos para asediar y tomar ciudades fortificadas. Un terraplén es una estructura construida para superar murallas y permitir que el ejército asaltante acceda a la ciudad. Este método de asedio era común en la antigüedad y muestra la determinación de los caldeos para conquistar incluso las fortificaciones más fuertes. El hecho de que tomará la fortaleza demuestra la eficacia de la estrategia de los caldeos y su capacidad para conquistar ciudades bien defendidas. El uso de terraplenes sugiere una preparación meticulosa y una voluntad de invertir tiempo y recursos para asegurar la victoria. Esto destaca la agresividad y la persistencia de los caldeos, quienes no se detienen ante ningún obstáculo para lograr sus objetivos de conquista.
El acto de reírse de las fortalezas y levantar terraplenes también resalta la brutalidad y la implacabilidad de los caldeos en su estrategia militar. Su desprecio por las defensas tradicionales y su habilidad para superarlas muestran que están dispuestos a emplear cualquier medio para alcanzar el éxito en sus campañas militares. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 11, el cual dice: Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. De este versículo iniciaremos con esta frase. Luego pasará como el huracán. Al comparar a los caldeos con un huracán, la imagen refuerza la idea de una fuerza imparable que se mueve rápidamente y causa devastación a medida que avanza. La palabra pasará implica que el movimiento de los caldeos es rápido y dinámico, similar a la trayectoria de un huracán. Esto sugiere que los caldeos no se detienen ni disminuyen la velocidad cuando avanzan, sino que continúan con una fuerza constante, desbordando cualquier resistencia que encuentren. La velocidad y la intensidad de su avance hacen que sean temidos por las naciones que se cruzan en su camino. La comparación con un huracán también indica la impredecibilidad y el caos que los caldeos pueden causar. Al igual que un huracán, los caldeos tienen el potencial de cambiar el paisaje político y social, dejando destrucción y desolación a su paso. La imagen de un huracán destaca el potencial de devastación y el poder destructivo de esta nación, que puede arrasar ciudades y territorios con su avance. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La acción de atribuir su fuerza a sus dioses indica que los caldeos no reconocen la soberanía del Dios verdadero, lo que puede ser visto como una blasfemia o un desprecio por el origen divino de todo poder. La palabra ofenderá sugiere que la actitud de los caldeos es provocadora y despectiva hacia la fe y la creencia en el Dios de Israel. Al atribuir su fuerza a sus dioses, los caldeos están demostrando una arrogancia que muestra su falta de respeto por el Dios supremo y su confianza en las deidades paganas que ellos adoran. Esta actitud puede ser considerada como un acto de soberbia y desafío hacia el Dios verdadero. El hecho de que los caldeos atribuyan su poder a sus dioses refleja su creencia en la autonomía de su propia fuerza y éxito. Su rechazo a reconocer el verdadero origen de su poder indica que se consideran autosuficientes y que no sienten la necesidad de rendir cuentas a un poder superior. Esta actitud arrogante puede ser vista como un símbolo de corrupción y orgullo, donde los caldeos están dispuestos a ofender y desafiar los principios de fe y verdad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 12, el cual dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, Santo mío? Al dirigirse a Dios como el que existe desde el principio, Habacuc está afirmando la eternidad y el carácter inmutable de Dios. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of the Laughing Cow light spreadable cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Esta referencia a la eternidad de Yahvé sugiere que, a pesar de las circunstancias difíciles y el poder de los caldeos, Dios sigue siendo el soberano eterno que tiene el control del tiempo y la historia.
La expresión Dios mío, Santo mío muestra la relación personal que Habacuc tiene con Yahvé. Al llamarlo Dios mío, el profeta está enfatizando su fe y confianza en Dios, recordando su relación cercana y su compromiso con Él. El uso del término Santo mío subraya la santidad de Dios, destacando que, a pesar de la injusticia y el mal que Habacuc observa, Dios es santo y justo, y no tolera la iniquidad. Esta declaración de Habacuc puede ser interpretada como una reafirmación de su fe en medio de la confusión y el dolor. Al reconocer a Dios como eterno y santo, Habacuc está recordando que Dios es el único en quien puede confiar para traer justicia y restaurar el orden. Este reconocimiento de la soberanía divina es un acto de fe en medio de la incertidumbre, indicando que, aunque las cosas parezcan descontroladas, Dios sigue siendo el autor y controlador del universo. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: no moriremos. Oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. La confianza de Habacuc en la supervivencia refleja su fe en el plan divino y su creencia de que Dios tiene un propósito incluso en medio del juicio. Al decir para juicio lo pusiste, Habacuc reconoce que el levantamiento de los caldeos es parte del juicio de Dios para corregir y castigar a su pueblo por su desobediencia y pecado. El profeta comprende que la presencia de los caldeos no es simplemente un fenómeno político, sino un instrumento divino para disciplinar y restaurar el orden. Este entendimiento del juicio divino muestra que Dios utiliza naciones y eventos históricos para llevar a cabo su justicia y llamar a su pueblo al arrepentimiento. El uso de la palabra roca para referirse a Yahvé indica la estabilidad y el fundamento divino detrás de todo, incluso en tiempos de juicio. Llamar a Dios roca sugiere que, a pesar de la agitación y el caos causado por los caldeos, Dios sigue siendo una base sólida y confiable. Esta imagen de la roca proporciona consuelo y esperanza, mostrando que Dios es inmutable y firme, incluso cuando el mundo a su alrededor parece desmoronarse. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 13. El cual dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este reconocimiento de la pureza de Dios enfatiza su rechazo absoluto a la maldad y su incapacidad para coexistir con la injusticia. La declaración "ni puedes ver el agravio" refuerza la idea de que Dios no puede aceptar ni ignorar la injusticia. El agravio se refiere a actos de daño, injusticia o violencia cometidos contra otros, y Habacuc señala que Dios no puede contemplar tales cosas sin intervenir. Esta descripción de Dios subraya su naturaleza moralmente perfecta y su aversión a la iniquidad, sugiriendo que la injusticia y el mal son contrarios a su esencia. La visión de Dios como moralmente puro y justo refuerza la creencia de Habacuc en que Dios, al ser incapaz de tolerar el mal, intervendrá para corregir la injusticia. Este versículo también puede ser interpretado como un recordatorio de que la pureza de Dios es un estándar para el mundo, indicando que el mal y el agravio no pueden prevalecer a largo plazo porque Dios, en su santidad, los rechaza. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: ¿por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El profeta plantea una pregunta que le parece contradictoria: ¿por qué Dios, que es justo y limpio, permite que los malvados prosperen y que el impío destruya a personas más justas que él?
La referencia a los menospreciadores sugiere a aquellos que desprecian a otros y actúan con arrogancia y desprecio. Habacuc se pregunta por qué Dios los observa sin intervenir. La pregunta ¿por qué ves a los menospreciadores? Muestra la preocupación de Habacuc por el hecho de que Dios parece observar el comportamiento de los malvados sin actuar. La expresión callas cuando destruye el impío al más justo que él subraya el desconcierto del profeta ante el silencio divino mientras el impío comete actos de violencia y destrucción contra personas más justas que él. Este cuestionamiento muestra la lucha de Habacuc por entender por qué Dios permite que la injusticia y el mal prevalezcan, especialmente cuando los malvados parecen tener ventaja sobre los justos. El cuestionamiento de Habacuc refleja la lucha humana por reconciliar la fe en un Dios justo con la realidad de la injusticia y el mal en el mundo. La pregunta puede ser interpretada como un clamor por intervención divina y una solicitud de respuesta ante la aparente inconsistencia entre la justicia divina y la prosperidad de los malvados. Habacuc busca entender el silencio de Dios y espera que intervenga para restablecer la justicia y proteger a los justos de la opresión y la violencia de los impíos. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 14. El cual dice: «Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne». De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. «Y haces que sean los hombres como los peces del mar». Habacuc usa esta imagen para expresar la indefensión y la fragilidad de los seres humanos en un mundo donde los poderosos, como los caldeos, tienen la capacidad de atraparlos y controlarlos fácilmente. Los peces en el mar son vulnerables y carecen de medios para defenderse contra los depredadores, lo que refleja la situación de las personas frente a los imperios agresivos y las fuerzas opresoras. La comparación con los peces del mar resalta el desamparo y la impotencia de los seres humanos ante la violencia y la conquista. Como los peces, las personas pueden ser atrapadas y subyugadas sin mucha resistencia, especialmente cuando se enfrentan a naciones poderosas y despiadadas como los caldeos. Esta imagen sugiere que la sociedad está expuesta a la agresión y la explotación por parte de aquellos que buscan controlar y dominar. El uso de esta metáfora por parte de Habacuc puede ser visto como un lamento por la falta de justicia y protección para los inocentes. La sensación de que los hombres son como peces sugiere que no tienen control sobre su destino y que pueden ser víctimas de la violencia y la opresión sin previo aviso. Esto resalta la necesidad de intervención divina para proteger a los vulnerables y restablecer el orden y la justicia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Como reptiles que no tienen quien los gobierne, Habacuc utiliza esta imagen para describir la desorientación y la falta de control que percibe en la sociedad, resaltando que, sin un liderazgo claro y justo, las personas están expuestas a la anarquía y el caos. Los reptiles son criaturas que a menudo se mueven de manera impredecible y no suelen tener una estructura social jerárquica, lo que sugiere un estado de desorden y vulnerabilidad. La idea de que los reptiles no tienen quien los gobierne subraya la ausencia de liderazgo y autoridad. Esto puede ser interpretado como una crítica a la falta de justicia y dirección en la sociedad, donde las personas parecen estar sin una guía clara para seguir. Habacuc señala que, sin un gobierno justo y responsable, la sociedad tiende a caer en el caos y la falta de control, dejando a las personas a la deriva, como reptiles sin un líder que los dirija. La comparación con reptiles también puede implicar que, en ausencia de un liderazgo moral, las personas se vuelven más susceptibles a comportamientos descontrolados y erráticos.
La falta de dirección puede llevar a la desintegración del orden social y abrir la puerta a la violencia y el desorden. Esto resalta la importancia de un liderazgo ético y justo para mantener la estabilidad y la armonía en la sociedad. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 15, el cual dice: Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. De este versículo iniciaremos con esta frase: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas. El uso de anzuelo, red y malla simboliza las diversas herramientas y estrategias que el impío emplea para someter y controlar a otros. Esta imagen muestra la brutalidad y eficacia del impío para dominar y atrapar a los más débiles. El anzuelo es una herramienta que se usa para atraer y capturar peces individualmente, lo que sugiere que el impío puede manipular y atraer a las personas de manera calculada para luego someterlas. La referencia a sacar a todos con anzuelo implica que el impío tiene la habilidad de atraer a sus víctimas y luego atraparlas, posiblemente utilizando señuelos o engaños para ganarse su confianza. La red se utiliza para capturar muchos peces a la vez, lo que sugiere que el impío también emplea métodos masivos para recoger a las personas y subyugarlas. La frase "los recogerá con su red" muestra que el impío tiene una capacidad para atrapar y controlar a grandes grupos de personas, sugiriendo una estrategia eficaz para someter a comunidades enteras. Las mallas son similares a las redes, pero a menudo más detalladas y densas, indicando que el impío tiene la capacidad de capturar a aquellos que logran escapar de otros métodos. Los juntará en sus mallas implica que el impío puede recoger y retener a aquellos que intenta someter, mostrando su habilidad para mantener el control y evitar que las personas escapen de su dominio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: por lo cual se alegrará y se regocijará. El hecho de que el impío se alegre por su crueldad y por la opresión de otros destaca su arrogancia y falta de empatía. Esta actitud refleja el deleite que el malvado encuentra en su poder y control sobre los más débiles, en contraste con el sufrimiento y la angustia de sus víctimas. El uso de se alegrará y se regocijará implica una celebración activa del éxito del impío. Este comportamiento muestra la satisfacción que el malvado obtiene al infligir daño y someter a otros, sugiriendo una mentalidad despiadada que no tiene reparos en causar sufrimiento para su propio beneficio. La alegría del impío por su crueldad resalta la profunda corrupción de su carácter y su indiferencia hacia el dolor que causa. La reacción de Habacuc a esta actitud de regocijo muestra su inquietud y su deseo de entender por qué Dios permite que el impío prospere y celebre su crueldad. El comportamiento del impío, que se regocija mientras otros sufren, puede ser desconcertante para quienes buscan justicia y compasión. Este contraste entre la alegría del impío y el sufrimiento de sus víctimas es motivo de preocupación para Habacuc, quien busca respuestas y justicia divina para corregir esta desigualdad. En resumen, por lo cual se alegrará y se regocijará describe la actitud del impío al celebrar su éxito en capturar y controlar a los demás. Este comportamiento refleja la arrogancia y el deleite que el malvado encuentra en su crueldad, en contraste con el sufrimiento de sus víctimas. Habacuc observa esta actitud con inquietud y cuestiona por qué Dios permite que el impío prospere y se regocije mientras otros sufren, buscando respuestas y justicia divina para restaurar el equilibrio y corregir la injusticia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 16, el cual dice: por esto hará sacrificios a su red,
y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Habacuc observa que el impío no solo utiliza tácticas violentas para conquistar y subyugar a otros, sino que también adora los medios por los cuales obtiene su éxito. Hacer sacrificios a su red y ofrecer sahumerios a sus mallas sugiere que el impío atribuye su éxito a sus propias herramientas, tratándolas como objetos de culto. El hecho de que el impío haga sacrificios a su red indica un nivel extremo de idolatría, donde las herramientas que utiliza para oprimir y dominar se convierten en el objeto de su devoción. Esta acción refleja la arrogancia y el egocentrismo del impío, quien atribuye su éxito a sus propios medios y métodos, ignorando cualquier reconocimiento de un poder superior o divino. Ofrecer sahumerios a sus mallas es una muestra adicional de la idolatría del impío. El sahumerio es un acto de reverencia y culto, y el impío, al hacerlo hacia sus mallas, muestra su devoción a las herramientas de opresión. Esta actitud resalta la corrupción moral del impío, quien adora su propia fuerza y medios de control en lugar de reconocer la soberanía de Dios. La crítica de Habacuc a esta idolatría muestra su preocupación por la arrogancia y la ceguera espiritual del impío. El hecho de que el impío convierta sus herramientas de opresión en objetos de culto sugiere que ha perdido todo sentido de moralidad y que busca glorificar sus propios métodos de violencia y conquista. Esta actitud de idolatría refleja un rechazo total de los valores divinos y una exaltación del poder personal y la violencia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Este enriquecimiento a expensas de otros resalta el carácter egoísta y cruel del impío, quien obtiene ventajas por medios injustos y violentos. La referencia a engrasar su comida implica que el impío ha obtenido un exceso de recursos, permitiéndole disfrutar de lujos y comodidades, mientras que otros sufren y son privados de lo necesario. El uso de las herramientas para obtener ganancias indebidas muestra la corrupción del impío y su falta de escrúpulos en su búsqueda de riqueza y poder. La mención de engordar y engrasar sugiere un enriquecimiento desmedido y una acumulación de recursos obtenidos de manera injusta. Este enriquecimiento injusto puede ser interpretado como un síntoma de la corrupción y la avaricia del impío, quien se beneficia a costa del sufrimiento de otros. La descripción de su prosperidad obtenida por medios injustos destaca la crítica de Habacuc hacia aquellos que usan métodos crueles y explotadores para aumentar su riqueza. Este versículo refleja la preocupación de Habacuc por la injusticia y la desigualdad resultante de las acciones del impío. Al observar cómo el impío se enriquece utilizando herramientas de opresión, Habacuc cuestiona la aparente impunidad con la que el impío prospera mientras otros sufren. La imagen de engordar su porción y engrasar su comida muestra la falta de moralidad del impío y la necesidad de intervención divina para corregir esta injusticia. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo 17. El cual dice: ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? En este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Este interrogante refleja la preocupación del profeta por la crueldad y la implacabilidad del impío en su búsqueda de poder y dominio. Habacuc está desconcertado por la aparente impunidad con la que el malvado opera y la continua destrucción que causa, lo que plantea un desafío moral y teológico sobre la justicia divina y el papel del mal en el mundo.
La metáfora de vaciar su red sugiere que el impío seguirá utilizando todos los medios a su disposición para capturar y someter a las naciones, sin importar el costo humano o el sufrimiento involucrado. Este acto de vaciar su red implica una búsqueda despiadada de poder y control, sin consideración por las vidas que afecta. La pregunta retórica sobre si no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente subraya la preocupación del profeta por la brutalidad sin límites del impío y su capacidad para infligir sufrimiento y destrucción de manera constante y despiadada. Habacuc está desconcertado por la falta de compasión del impío y la aparente ausencia de justicia en sus acciones. La idea de que el impío continúe aniquilando naciones sin piedad plantea un desafío tanto a la moralidad humana como a la justicia divina. El profeta busca comprender cómo puede permitir Dios que esto suceda y qué papel desempeñará la divinidad en la corrección de esta injusticia. Esta pregunta refleja la lucha de Habacuc por reconciliar la realidad del mal en el mundo con su creencia en un Dios justo y compasivo. Querido hermano y hermana, si te ha gustado este video, te invitamos a apoyarnos, dándole me gusta, compartiendo este video con todos tus hermanos y muy importante para nosotros, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que así te llegue siempre contenido como este. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.